Hemos conocido los datos del paro referidos al mes pasado. En España se redujeron los desempleados en algo más de 33.000 personas. Es una buenísima noticia. Desde 2007 no se había reducido tanto un mes de noviembre. En Canarias hay 1.620 parados menos. Nuestro país tiene en total 2.881.000 desempleados, de los cuales 185.000 están aquí en las islas. Pero vamos a ver a través de este gráfico cómo ha evolucionado el desempleo en este último año. Miren, octubre de 2021 la tasa de paro era del 13,4%. Octubre de 2022 la tasa de paro es del 12,5%. Por lo tanto, baja el paro. Buena noticia. Desde 2007 ya decimos que no se daba un noviembre tan bueno. Pero claro, sobrevive sobre esta información la duda, sobrevuela la duda de cómo se ha contabilizado a los fijos discontinuos, trabajadores que están parte del año parados habitualmente o incluso cobrando la prestación de desempleo, pero que no cuentan como parados en estas estadísticas. Es lo que advierten algunos centros de estudios económicos. Y buscamos la opinión de un experto, José Miguel González, director de consultoría de Corporación 5. ¿Qué tal, José Miguel? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, normalmente los fijos discontinuos se han contado como parados o no. Cuando están ocupados sí, cuando están desempleados no. Es decir, hay que tenerlo en consideración que cuando están ocupados pues tienen su contrato en vigor y por lo tanto pues dejan de ser desempleados, mientras que cuando se les suspende el contrato de forma temporal incluso tienen acceso a la prestación, lo que ocurre que en el ámbito estadístico se le incorpora como inactivo, salvo que soliciten una actividad específica para poder nuevamente incorporarse al mundo del trabajo en otro contrato. O sea que estas personas que ahora mismo, por ejemplo, no están trabajando, incluso están cobrando el paro, no están contabilizados como parados, ¿no? No están contabilizados como parados porque además, repito, tienen su contrato suspendido en relación a lo que sucede en su contrato habitual del año. Algo similar, aunque con sus distancias, a lo que sucedió con las personas que estaban dentro de un expediente de regulación temporal de empleo, en donde no eran desempleados y se convertían en inactivos. De hecho, en 2020, pues en Canarias, por lo tanto, fueron más de 100.000 personas que desaparecieron de repente y por eso la tasa de paro no era tan alta como si hubieran estado incorporados como tal. Bueno, en todo caso parece, al margen de que esto sea o no deba contabilizar o maquille las cuentas o no, parece que la tendencia en el empleo sigue siendo buena, ¿no? Sin duda, los datos del desempleo, tanto desde la perspectiva mensual como interanual, siguen mostrando músculo. Yo más me preocuparía de los datos de los cotizantes a la Seguridad Social, que prácticamente se comportan de igual manera, es decir, positivos tanto respecto al mes anterior como en el mismo mes del año anterior. Tal vez si tuviéramos que pormenorizar el análisis para los datos conocidos en la mañana de hoy, pues hablaríamos de la contratación. Esta sí es verdad que poco a poco va menguando. Es cierto también que es fruto de la nueva legislación, en donde un contrato temporal probablemente tú lo renueves más veces, mientras que un contrato indefinido, desde que lo celebras una sola vez, ya no vuelves a celebrarlo. Y el otro dato sobre el que hay que mostrar cierta preocupación es que pese a que ha disminuido el paro en todos los sectores económicos, en el colectivo sin empleo anterior sí que se ha incrementado y por lo tanto pues bueno, pues eso da mermas en la rotación y oportunidades de nuevos puestos de trabajo. Claro, en todo caso se supone que estamos atravesando una crisis. ¿Lo normal en una crisis de inflación es que el empleo se mantenga? Bueno, ahora mismo todavía no estamos en una situación de crisis económica, estamos en un proceso de desaceleración que probablemente se consolide en 2023 y coexistimos altos niveles de empleo también con altos niveles de inflación, porque no olvidemos que una tasa de paro que actualmente en Canarias está en torno al 17,7%, una de 2 dígitos es excesivamente alta para una sociedad desarrollada. A partir de ahí hay que tener en consideración que poco a poco el enfriamiento de la economía a través de las medidas que se han incorporado, sobre todo en materia de política monetaria, o lo que es lo mismo, y los incrementos de los tipos de interés, van a ir disminuyendo esas ansias de consumir, esas ansias de invertir y por lo tanto disminuirá la inflación. Claro, en las ansias de consumir, en las ansias de invertir también van a ofrecer menor propensión a demandar determinados bienes y servicios a determinadas empresas y por lo tanto aparecerán unas mermas en el empleo
creo que eso es lo que probablemente suceda en 2023. Parece que una crisis inflacionaria reclama que nos vaya mal de alguna manera, o que percibamos que nos vaya mal para que el consumo cese, para poder volver a la normalidad, ¿no? Sí, realmente lo que sucede es que tienes que desincentivar para evitar el efecto subasta, es decir, que los precios de los bienes y servicios se incrementen justamente porque tienes propensión para poderlo consumir. En 2021 era una inflación de demanda, teníamos que soltar, si se me permite la expresión, ese 20% de incremento del ahorro atesorado en 2020, y en 2022 pues ya es una inflación de oferta, sobre todo derivado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Se habla también de la importancia del empleo público en esos datos de nuevos empleados. ¿Hasta qué punto influyen los nuevos datos? ¿Proporcionalmente a otros años es mucho mayor? Realmente el de noviembre no es tan determinante, en septiembre sí lo fue, sobre todo con el ámbito docente, y de hecho también en el mes de julio, cuando desaparecen, pues sí que afectan de forma positiva. Esto prácticamente, vamos, de forma mayoritaria entendemos que es por parte de la economía privada, aunque la administración pública sí es verdad que poco a poco ha ido tomando protagonismo, más protagonismo del que normalmente siempre se tenía. Para tener un ejemplo, es que el 17% de la economía en 2019 era sector público y ahora está cercano al 25%. Entonces, claro, eso poco a poco se va a ir incorporando, y eso también da dudas de sostenibilidad. Por lo tanto, independientemente de que es importante de que tengamos un agente económico público que sepa redistribuir pues las riquezas y las acumulaciones indeseadas, es necesario que el músculo privado sea capaz de generar más empleo y sobre todo sostenido en el tiempo. Por último, José Miguel, diciembre supongo que será un mes bueno para la contratación, ¿no? Por todo el consumo que se reactiva, por mucha inflación que haya. Es que gran parte el último trimestre normalmente siempre suele impulsarse de forma positiva, ya no solo por el ámbito de las fiestas en donde el consumo se dispara, que eso es algo monopólico de todo el mundo, es decir, no es algo exclusivo, mientras que el ámbito de nuestra denominada temporada alta también acompaña. Ahora bien, la desaceleración, es decir, todas las expectativas se plantean que incluso va a haber probablemente menos contratación que el que hubo el año pasado, y recordemos que el año pasado ya se afianzó a la baja por culpa de la cepa de Omicron, de la COVID, mientras que ya son por las dudas de sostenibilidad una vez pasadas las fiestas y sobre todo relacionadas con las altas de inflación, que es lo que antes habíamos comentado. Bueno, pues a ver cómo capeamos este temporal que parece que nos viene encima. José Miguel, gracias, un día más. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.